El señor Gerardo Máximo Andrián es oficial principal retirado del Ejército Argentino del Arma de Ingenieros. Es licenciado en Gestión Educativa y magíster en Ciencias Sociales. Tiene un doctorado en Economía con el plan de estudios aprobado y actualmente maestrando en la maestría en Ética Biomédica del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. También cursa en la actualidad la diplomatura en acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable en la Universidad Católica de Salta y la diplomatura universitaria en Filosofía, Centro de Estudios Filosóficos de la Orden de Predicadores de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Se ha desempeñado como investigador y docente en universidades como la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Católica Argentina. Ha escrito y publicado diferentes artículos de forma individual y junto a otros autores. Citamos el artículo "Los suboficiales de las Fuerzas Armadas en el espíritu de lucha y dignidad del pueblo argentino", 2022. Actualmente desempeña el cargo de vicepresidente segundo de esta institución USCA. Bueno, buenas tardes. Como tenemos poco tiempo, voy a ser breve. Es solamente una presentación de cómo estamos mirando nosotros, los integrantes de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos, el tema que voy a abordar seguidamente. Que, como bien dijo Rubén en su presentación, son los adultos mayores. La misión de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos es colaborar, cooperar y participar activamente en la defensa de los derechos civiles individuales y la incidencia colectiva de los miembros de USCA y promover e incentivar la integración, el intercambio y el desarrollo de los suboficiales en todo el territorio nacional y en todo el ámbito nacional, esto es, toda la sociedad. Vamos a empezar diciendo que es preciso convencerse de que es propio de una civilización plenamente humana respetar y amar a los ancianos, porque ellos se sienten, a pesar del debilitamiento de las fuerzas, parte viva de la sociedad. Ya observaba Cicerón que el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes. Entonces abordamos un poco el mundo de los mayores. Es la propuesta superadora de USCA a través de una mirada como abordaje de esta realidad. Por suerte ya está bastante encaminado lo que es la legislación sobre derecho a la vejez, que básicamente se estructura de la siguiente manera, que es la gerontoglobalización. Estamos viviendo una época nunca vista en la historia humana, en donde hay un gran envejecimiento poblacional, pero a nivel mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad conviven, o se puede dar en una casa, que viva papá, mamá, el hijo, con los abuelos y con los bisabuelos. Y también por primera vez se da el fenómeno, y cada vez más, de adultos mayores, como es mi caso, que tengo 61 años, de tener a mi madre todavía, otra persona adulta mayor. Y esta es una situación que va en aumento. Esto hace que a nuevas reivindicaciones de justicia sobre bases normativas que apunten al derecho a la vejez, como sujetos protegidos y como sujetos de derechos fundamentales de las personas mayores. El aumento de la proporción de población de 60 años y más conduce al envejecimiento poblacional e implica grandes cambios sociales en lo económico y a nivel social. En lo económico, los cambios se dan en el crecimiento, el ahorro, las inversiones,
el consumo, los mercados de trabajo, los sistemas de pensiones y jubilaciones, y a nivel social, en la composición familiar, en las formas de convivencia, en la demanda de vivienda y en servicios de atención a la salud. La población envejece cuando aumenta el porcentaje de adultos mayores, personas de 60 años y más, al tiempo que disminuye el porcentaje de niños menores de 15 años y el de personas de edad de trabajar, de 15 a 59 años. El aumento de la proporción de personas mayores es cada vez mayor en los países de la región, América Latina, pasando a ser el envejecimiento demográfico un tema de gran relevancia política. Según previsiones de la CEPAL, la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe, en América Latina el número de adultos mayores superará por primera vez al de niños en 2040. Tengamos en cuenta que estamos a escasos 16 años, pasando de una estructura joven en 1950 a una población en claro proceso de envejecimiento. En 2010 se observó la disminución del peso de la población menor de 15 años en la población total, pasando de un 40% en 1950 a un 28% en 2010, y se espera que represente solo un 15% en el 2100. Acá tenemos un cuadro estadístico que muestra el crecimiento de la población, son los datos de 1947 y 2010. Mientras la población total se multiplicó por 2,5, la población de personas de 60 años y más se sextuplicó, es decir, que aumentó 6 veces. Sí, bien digo, 6 veces aumentó la población de mayores de 60 años. Y la población de personas de 75 años y más se multiplicó por 10. Vamos a hacer un poco de historia. Argentina fue el primer país en pedir un reconocimiento mundial de los derechos para las personas mayores. En septiembre de 1948, el gobierno argentino envió una propuesta a la Organización de las Naciones Unidas para que se analice la posibilidad de aprobar el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, por respeto a la ciencia histórica y sin ningún tipo de ánimo partidocrático. Debemos decir que esta iniciativa fue de Eva Perón. Fue la primera en instalar el tema a nivel mundial, que hoy es todo un tema. Estos derechos fueron incorporados a la Constitución Argentina en 1949 y luego fueron sintetizados en el artículo 14 bis de la actual Carta Magna, pero no tuvo la misma suerte en las Naciones Unidas. En 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional de Viena sobre envejecimiento, el primer documento jurídico que se creó en alusión a la temática. En Argentina, el derecho a la vejez surgió en 1992, cuando el especialista en filosofía del derecho Miguel Ángel Ciuro Caldani, investigador principal del CONICET, actualmente jubilado, publicó un artículo planteando que, así como había ramas del derecho para las infancias y el inicio de la vida, era necesario desarrollar otras líneas que tuvieran en cuenta la etapa final del ciclo vital de las personas. Esta especialidad jurídica, nacida en la Argentina, tal como explica María Isolina Babove, se fundó en los derechos humanos y se estructuró en 5 ejes vinculados, a su vez, con los 5 principios a favor de las personas de edad. Una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 establece estos 5 principios fundamentales, que son: derecho como persona, que hace a la autorrealización; derecho de autonomía, que hace a la independencia; derecho de participación, derecho de cuidados y derecho a la protección judicial efectiva. En 2002, las Naciones Unidas aprobó el segundo plan de acción, que se conoce como Madrid 2002.
La Constitución Nacional Argentina, en su primera parte, capítulo 4, artículo 75, inciso 3, se menciona específicamente a los ancianos, entre otros. ¿Sí? Habla sobre derechos humanos respecto a los niños, las mujeres y ancianos. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su introducción, establece que, con el objetivo de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. El 15 de junio de 2015, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención viene a sumarse a los instrumentos internacionales de regulación de personas vulnerables. Así, Argentina ratificó la Convención por Ley 27.360, cuya publicación en el Boletín Oficial de la Nación se realizó el 31 de mayo de 2017. Esto es la Ley 27.360, donde le da rango constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tiene 2 artículos nada más. El artículo primero, donde aprueba la Convención Interamericana, y la segunda es de forma, ¿no?, respecto a la publicación de la ley. Es decir, que esta convención tiene jerarquía constitucional y está en pleno funcionamiento, por decirlo de alguna manera. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores protege sus derechos humanos y libertades. Esta convención tiene jerarquía constitucional, es decir, forma parte de la Constitución Nacional Argentina. Para la convención, una persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. A este respecto, hay países como Cuba o Venezuela que consideran adulto mayor a partir de los 65 años, pero la convención permanentemente llama la atención para que baje la edad a 60 años. Los principios de la convención son promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, valorización de la persona, la dignidad, independencia y protagonismo. Fíjense, esta palabra es importantísima, el protagonismo que hay que devolverle a los adultos mayores, junto a la autonomía, la igualdad, la participación, el bienestar, la seguridad física, económica y social, autorrealización, equidad e igualdad de género, solidaridad y fortalecimiento, buen trato, respeto y valorización, protección judicial efectiva y la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención de acuerdo con su legislación interna. Al respecto, les comento que el sistema judicial del Perú detecta cuando ingresa un oficio judicial al sistema judicial, lo primero que detecta el sistema informático es la edad. Si arroja 60 años o más, se lo separa inmediatamente para darle trato preferencial y acelerar los tiempos. Y en la República Argentina hubo tres casos así, en donde, con buen tino, la justicia aceleró al 50% los procesos judiciales de adultos mayores. En el primer caso ya se trataba de un matrimonio de personas de casi 90 años, ya habían fallecido, lo siguieron los hijos, pero se logró el efectivo cumplimiento de lo que dice la Convención. Los Estados partes deben proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. Para cumplir ese deber, los Estados deben tomar medidas para prevenir, sancionar y eliminar las prácticas de aislamiento, abandono, sujeción física, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, como decir, vos sos viejo, ya no servís, andate.
negación de la nutrición, infantilización, porque el viejo lo tratamos como si fuera un subnormal, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, etc. Los derechos de las personas mayores, dijimos que protege la Convención, son también la igualdad y la no discriminación, derecho a la vida, a la dignidad, derecho a la independencia y autonomía, repetimos, a la participación e integración comunitaria, derecho a la seguridad, a la accesibilidad y a la movilidad personal, derecho a la salud, derecho a dar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. En cuanto a la libertad, derecho a la libertad personal, derecho a la libertad de expresión y de opinión y el acceso a la información, derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, a la privacidad y a la intimidad. En cuanto a trabajo y seguridad social, trabajo a la seguridad social, toda persona tiene derecho a esa seguridad social para llevar una vida digna. Y derecho al trabajo, toda persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato con los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Bueno, ya voy. ¿Cuántos minutos me quedan, Rubén? Un minutito. Bueno, es muchísimo, el tiempo es poco, termino con esto. Las actividades que benefician la economía no están limitadas a la participación activa en el mercado laboral. Los hechos demuestran que las personas mayores no son una carga, ya que realizan muchas contribuciones sociales y económicas. Con frecuencia proporcionan cuidados informales y no remunerados a sus parejas menos capacitadas, lo que reduce drásticamente el coste público de la provisión de cuidados sanitarios y personales. También son una importante fuente de cuidados para los nietos, permitiendo que hijos e hijas participen en el mercado laboral. También pueden ser una importante fuente de ayuda financiera para los hijos mayores, proporcionándoles, por ejemplo, préstamos, apoyo en el pago de matrículas, regalos y ayuda para la vivienda, especialmente necesarios en una época de austeridad y de recorte de las prestaciones sociales. Muchos estudios han señalado asimismo que los padres mayores continúan ofreciendo apoyo emocional a sus hijos adultos, especialmente en tiempos difíciles como durante un divorcio, y este papel no debería subestimarse. Los ancianos ayudan a ver a los acontecimientos terrenos con más sabiduría, porque las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y maduros. Bueno, muchas gracias por su atención.